sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Hermanas, buenas tardes, Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes en este día, este martes de damas. Es un privilegio poder entrar a sus hogares para llevar la palabra, el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Y quisiera que hiciéramos una breve oración para que Dios tome este tiempo y para que hable a nuestras vidas y quede sembrada esta palabra en cada uno de nosotros. Padre Santo, en esta hora, bendito Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites de estar aquí reunidos, las familias, las mujeres ahí en sus casas, con sus familias. Nosotros en este lugar, Señor, sabemos que tú tienes un propósito en medio de todo este tiempo y queremos aprovechar, Padre Santo, de la mejor forma. Queremos aprovechar este tiempo, Padre Santo, y que sea de bendición a la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanas, como lo dije, es un privilegio poder llegar a sus hogares a través de estos medios. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 y 14. Y vamos a tocar un tema que es muy importante. Es un tema acerca de la integridad y la diligencia con la que tenemos que actuar como hijos, y en este caso ustedes como hijas de Dios, pero que es algo que nosotros tenemos que en todo momento tener presente, porque un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene que ser tanto diligente como íntegro en cada una de sus acciones. Entonces, vamos a leer la palabra para poder empezar este tiempo. Eclesiastés 12, 13 y 14 dice así: El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bueno, aquí lo que estamos viendo, hermanos, en la palabra de Dios, es que Dios nos incita y nos manda a que nosotros seamos transparentes en nuestra forma de actuar, que nosotros podamos ser transparentes en nuestras acciones, porque no hay cosa que Dios no vea. Aquí nos está diciendo la palabra que Dios traerá toda cosa buena y toda cosa mala a su presencia, ¿verdad? Y será analizada por Él, porque Él hará juicio sobre cada cosa que nosotros hagamos en la vida, sea para bien o sea para mal. Nosotros vemos, hermanas, en este caso, que estas dos palabras son cualidades que son formadas desde la niñez. Y a veces o en muchas ocasiones nosotros vemos cómo esto no se enseñó correctamente en la casa, cómo estas cosas no fueron inculcadas en las personas que ahora son adultas, y eso lo podemos ver en nuestro entorno, en nuestro país mismo podemos ver cómo todo esto ha ocasionado, por llamarle de alguna forma, un cáncer social, porque vemos cómo hay autoridades, y aún no me voy a basar nada más en las autoridades, sino en las personas, porque muchas personas esperan la oportunidad de tener un crecimiento para actuar de mala forma o de mala fe y pierden su integridad a las primeras de cambio. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios nos quiere perfeccionar en ambas cualidades. Quiere Dios que seamos tanto diligentes como que seamos íntegros en la vida, que nosotros no nada más para dar testimonio allá afuera o a la congregación, a los hermanos de la iglesia, sino que en nuestras acciones vamos a tener una repercusión, y esa repercusión se llama la bendición de Dios, porque a través de ese perfeccionamiento que Dios quiere que hagamos, porque este es un proceso en el que el Espíritu Santo nos va llevando y nos va perfeccionando y va moldeando a cada uno para que todas esas cosas que a él le estorban, para que todas esas cosas que no son correctas, entonces empiecen a ser cambiadas. Y de esta forma nosotros también las vamos a poder enseñar, porque ¿cómo vamos a poder enseñar nosotros, en este caso a los hijos, a ser íntegros y a ser diligentes si nosotros no lo somos? Porque dicen por ahí, ¿verdad?,
que se enseña con el ejemplo más que con las palabras. Entonces, por eso nosotros, a través del ejemplo que hacemos o que damos, tenemos que enseñar a los demás, incluyendo a la familia, ¿verdad? Si yo soy íntegro en los negocios, si yo soy íntegro en el trabajo, pero también soy diligente en él, entonces el simple hecho es que voy a tener bendición. ¿Y por qué? Porque es una ley de la vida. Es una ley de la vida establecida por Dios. Y esto aplica tanto para nosotros como para la gente que está allá afuera, ¿verdad? Para la gente que no cree en Dios, porque también ellos van a tener una repercusión en el cumplimiento de esto o no. Pero nosotros es importante que sea algo establecido en nuestros corazones para que entonces el poder de Dios se vea reflejado en los hogares, en el trabajo y en nuestras acciones, ¿verdad? Vemos con claros ejemplos de la Biblia, de la palabra, vemos ejemplos como en el de Daniel, como en el caso de José, como en el caso de Esther, que fueron personas íntegras y esa integridad tuvo una bendición. Vemos el caso de Job, ¿verdad? Cómo a pesar de todo lo que él sufrió, de todo lo que él padeció, él nunca perdió su integridad delante de Dios ni de los hombres. Entonces, nosotros vemos cómo hay esa bendición y cómo es una repercusión de la acción. Cómo repercute, dice por ahí un dicho, ¿verdad? Que a toda acción hay una consecuencia. Entonces, sea para bien o sea para mal. Pero nosotros no lo tenemos que ver así, porque es algo que no nos tenemos que sobreesforzar para que esto suceda, porque al tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, esto es algo que se tiene que reflejar en todo momento y es parte de nuestro actuar cristiano, ¿verdad? El que decía groserías ya no las dice, o al menos eso se esperaría, ¿verdad? Que una persona que tuvo un cambio ya no diga groserías porque es algo que no tiene cabida en su vida. O no debería de tenerla, porque qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? El que se drogaba ya no se droga ahora, pero no lo hace nada más frente a la congregación, sino lo hace aún estando solo, porque nuestro actuar no es para que la gente nos vea, sino es para que Dios, a través de nuestro cambio, Él se goce y se glorifique. Amén. Entonces vemos que la integridad y la diligencia son cualidades que se tienen que fomentar, que se tienen que ir desarrollando en nuestras vidas día a día, porque cada día nosotros vamos a tomar decisiones, cada día nosotros vamos a ser tentados a tener o hacer acciones que pueden estar fuera de la voluntad de Dios y que van a desagradar o a agradar a Dios. Nosotros, hermanas, tenemos que ver que hay una repercusión espiritual, pero también hay una repercusión física. Y esa repercusión física es como decíamos al principio, la repercusión va a venir en mi familia, en mi entorno y en mi trabajo y en todo lo que yo haga en la vida. Porque si yo enseño corrupción, va a sobreabundar la corrupción. Y es lo que vemos el día de hoy, ¿verdad? Que casi todas las cosas la gente la quiere arreglar con corrupción. Vemos a nuestras autoridades cómo están dañadas, cómo hay un cáncer social a causa de esas acciones que se han cometido, de esas cosas que se han fomentado. Y nosotros a veces queremos echar la culpa únicamente al gobierno, pero nos tenemos que dar cuenta que los gobiernos son el reflejo de lo que sucede en las casas, porque son personas. Y esas personas fueron educadas en el hogar, pero vemos también cómo nos enseñaron los valores correctos, porque esto es un valor que tiene que ser día a día fomentado, que tiene que ser día a día aplicado y que no puede estar aquí, y que no puede estar a discusión de nada, porque si algo hay que decir es la verdad, cueste lo que cueste, porque es lo que Dios nos enseña. Jesús jamás ocultó nada, Jesús jamás
quitó nada del evangelio. Su evangelio era un evangelio duro para muchos. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a vivir una vida como la que ellos querían. Y vemos que cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, esto se opone a lo que la gente hace. Esto se opone a lo que la gente le gusta. Y se opone, ¿por qué? Porque va en contra de lo que la sociedad dice que es correcto. La sociedad ha marcado cosas que son correctas, que están fuera de los estatutos que establece Dios, de los principios que dejó Dios, principios morales, principios y valores que estableció en su palabra y que no son difíciles, sino son una carga para nosotros porque los hemos aprendido a llevar. Estos son valores, como decíamos, aprendidos. Son valores que son perfeccionados por Dios y esto lo podemos ver en Filipenses 1:6. Si me acompañan por favor a la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, toda cualidad y todo valor va a ser perfeccionado y va a ser llevado por un proceso. A veces nosotros cuando atravesamos pruebas en la vida somos tentados a hacer cosas que no son correctas. Pero la diferencia es que cuando Dios está en nuestras vidas, la decisión la vamos a tomar conforme a su corazón, porque ahora ya no actuamos solos, sino bajo la mente de Cristo. Y nosotros vamos a actuar conforme a la mente de Dios, del Espíritu Santo, porque ahora Él es el que nos guía, ahora Él es el que nos redarguye, ahora Él es el que nos abre camino y podemos tomar decisiones en la vida basadas en su correcto y perfecta voluntad. Entonces, esto forma parte de nuestra esencia para el servicio en el trabajo, en la casa, en la iglesia y en cada cosa que nosotros hacemos, ¿verdad? Y si nosotros nos permitimos moldear por Dios, entonces lo que vamos a lograr es que va a ser sencillo la educación hacia los hijos, el reflejo que ustedes van a dar en su entorno, el cambio que va a notar la gente ahora alrededor de ustedes. Y como se dice por ahí, es más importante el ejemplo que las palabras. Y ese ejemplo lo tenemos que llevar, ¿verdad? Lo tenemos que portar día a día. Eso es parte de nuestra vestimenta diaria, pero no nada más cuando estamos solos, cuando estamos frente a la gente, sino también cuando estamos solos, hermanos. Porque es importante y Dios, porque los que conocemos a Dios sabemos que Él en todo momento nos observa. Y Él se glorifica a través de las acciones que nosotros hacemos o vemos cómo se contrista, ¿verdad? Cuando tomamos decisiones incorrectas. Entonces, por eso nosotros en todo momento tenemos que ser tanto íntegros como diligentes en nuestras acciones, ¿verdad? Diligentes en cada cosa que hagamos, porque si en algún momento, por poner un ejemplo vano, ¿verdad? Pero dejamos los platos para el día de mañana sucios, mañana va a haber el doble. Lo mismo pasa cuando nosotros no somos diligentes y somos íntegros, los platos se acumulan en suciedad y luego cuesta más trabajo quitar ese cochambre, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros quitemos todo ese cochambre día a día en nuestras vidas a través de la oración y de la comunión con Dios, para que ese perfeccionamiento se pueda hacer en nosotros, hermanos. Podemos ver en otro capítulo, ahí mismo en Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces vemos cómo estas acciones tienen una consecuencia y esa consecuencia nos habla de un Dios de paz. O sea, nosotros al ejercer estas acciones vamos a tener paz en nuestras vidas porque no va a haber nada oculto. Como dice la palabra de Dios, nosotros somos cartas abiertas, nosotros somos nuestra propia carta de presentación ante los demás. Entonces,
Porque si nosotros hacemos estas acciones, entonces vamos a tener la bendición de la paz en nosotros. Si me acompañan por favor en sus Biblias, en Proverbios 27, vamos a leer desde el 6. Dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Entonces vemos cómo el justo, los que hemos sido justificados, caminamos en la integridad de Cristo, caminamos en la integridad de los justos, de los llamados a la voluntad de Dios. Y así es como nuestras vidas tienen que andar, en diligencia y en integridad. Y como decía hace un momento, en estos tiempos es cuando esa integridad y esa diligencia están siendo probadas, porque al no estar en un lugar donde nos congreguemos, entonces estamos orando, estamos buscando la presencia de Dios. Estos tiempos han servido para reflexionar, para meditar en las cosas que Dios quiere para nosotros, o nos han alejado más de Dios, porque es una tristeza, pero yo veo cómo hermanos se han apartado de las cosas espirituales, cómo han regresado muchas veces a su pasado. Y eso es una desgracia, hermanos, porque no podemos agradar a nuestro Dios si nosotros nos volvemos atrás. Porque dice la palabra de Dios en Lucas 6:31, porque así como hacemos, los demás nos van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros día a día en nuestro entorno para mejorarlo? Porque quejarnos, yo creo que todos podemos. Quejarnos de las circunstancias, de la situación que estamos viviendo, de la escasez de trabajo que se está presentando el día de hoy a través de esta pandemia. O nos podemos quejar del gobierno, de nuestro presidente, de los que nos gobiernan, pero ¿acaso no hemos sido llamados nosotros a orar y a interceder por ellos? ¿Y acaso nosotros no hemos entendido que somos llamados para hacer ese cambio y esa sal que dé sabor a nuestro entorno, a este mundo, a este país, a tu municipio, hermana, a tu casa? Por ahí hay un dicho, ¿verdad?, que dice que muchos son lumbrera de la calle y obscuridad de su casa. Y es cierto que hay cosas que tenemos que ir cambiando, empezando por nuestro carácter. Hay cosas que tenemos que ir cambiando día a día en nosotros, que es más, hasta nosotros mismos no nos agradan posiblemente. Pero si nosotros estamos siendo transformados, si nosotros permitimos que Dios sea el que nos esté perfeccionando en estas cualidades, en estas virtudes, entonces vamos a alcanzar los objetivos por los que Dios nos ha permitido la vida. Porque si nosotros no hemos entendido para qué existimos, tenemos que iniciar o tenemos que empezar, como se dice por ahí, y valga la redundancia, desde el principio, porque fuimos creados para alabanza a Dios, pero la alabanza no nada más es cantar. La alabanza a Dios son las acciones que nosotros hacemos hacia los demás, las decisiones que tomamos también son alabanza a Dios, porque también Dios a través de ellas se glorifica. Y Dios quiere que día a día nosotros seamos reflejo de su presencia a los demás. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos finales, como dice la palabra de Dios. Sabemos que nuestra redención está cerca y más cerca que nunca. Pero ¿lo estamos entendiendo realmente? ¿A qué se refiere eso? Estamos entendiendo que estos tiempos finales que estamos viviendo son tiempos difíciles y que no hemos madurado. Y que nos falta todavía aprender muchas cosas. ¿Realmente entonces hemos alcanzado la madurez espiritual que Dios quiere? ¿Estamos preparados para recibirlo y para que seamos llevados a su presencia? Esto debe ser una interrogante diaria. ¿Y esto a quién se le debe de preguntar? A Dios. Porque Él es el juez justo, Él es el que nos va a decir lo que estás haciendo es correcto o lo que estás haciendo es incorrecto. Él mismo nos va a decir, no estás siendo íntegro en tus acciones o lo estás haciendo.
Pero si nosotros no buscamos la presencia de Dios, estamos huecos, estamos vacíos, no tenemos nada que aportar. Y esto es muy peligroso, hermanas. Nosotros tenemos que llenarnos de la presencia de Dios para que cada decisión que tomemos en la vida sea de forma correcta. Decíamos al principio que vemos un mundo lleno de corrupción porque no nada más es nuestro país. Dice la palabra que la maldad se aumentará en todo el mundo y vemos cómo la escritura se cumple, vemos cómo esto se va creciendo, pero no es, y esto es no porque Dios agrade de ello, sino por lo contrario, esto está sucediendo porque Dios sabía en las cosas que iban a pasar. Y todo esto, hermanas, es un reflejo de lo que sucede o de las generaciones pasadas. Y vemos por consecuencia que todo lo que se empezó mal va a terminar mal. Él es el único que puede enderezar lo torcido. Él es el único que puede hacernos cambiar. Vemos la necesidad que hay en estos tiempos de la palabra de Dios, no de un gobierno, no de lo que digan las autoridades internacionales. Vemos cómo hay la necesidad de que Dios entre a cada hogar, entre a cada casa, para que todo lo que está mal allá adentro, todo lo que se ha hecho mal, entonces pueda ser transformado. Y que Dios le permitamos que entre a nuestros hogares para corregir lo que ha crecido mal, para enderezar lo que ha crecido mal. Entonces, es un mensaje sencillo, pero con mucha profundidad. Porque de esta forma, si nosotros aplicamos esto en nuestras vidas día a día, entonces habrá bendición, habrá crecimiento espiritual, habrá paz como lo leímos en la palabra de Dios, y nos harán los demás. Entonces, caminemos en integridad, hermanas y hermanos. Caminemos en la integridad que Dios quiere que andemos. Seamos diligentes en la búsqueda de Dios, en nuestras labores, en nuestras acciones, en cada cosa que emprendamos. El Espíritu Santo, a través de nuestra conciencia, Él es el que nos va a guiar. Él es el que va a ayudarnos. Hermana y hermano, nunca tomes una decisión sin antes buscar la presencia de Dios. Porque esa decisión que tú tomes, si la tomas bajo la voluntad de Dios, va a llevar por consecuencia su bendición. Pero si tú tomas una decisión que esté fuera de su propósito, entonces, hermana y hermano, tu vida va a ser muy difícil. Tu vida puede llegar a ser quebrantada. El día de hoy yo quisiera que oráramos para que Dios nos ayude en todo momento a ser íntegros, a ser diligentes, a ser honestos, amables, a ser diferentes, a ser un factor de cambio en nuestra sociedad, para que nosotros, a través de esa luz de la presencia de Dios en nosotros, sea contagiada a los demás. Que Dios les bendiga. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.